¿Cuán difícil se te hace dejar a tus hijos? No sé si ha sido una de las mejores o peores decisiones que he tomado en la vida, la verdad todavía no lo sé. Bueno, de Venezuela se sale porque está todo este tema de la política, de la situación económica y estaba ya todo esto de la ruta del Darién. Vamos a arriesgarnos a ver si de repente puedo cumplir ese sueño americano por el que venimos todos, ¿no? Lastimosamente, no se me dieron las cosas como en un momento las pensé, Raúl. Bienvenidos a Fuera del Nido, aquí de nuevo con otra historia. Una historia que no se cuenta en los noticieros, una historia de esperanza, coraje. Me encuentro aquí con Yara Castellanos. Así es, Yara, tu historia es una historia que empieza en Venezuela, continúa en la selva del Darién. correcto. Cuéntame. Bueno, la verdad es que la travesía va un poquito más allá. Antes de salir de Venezuela, o mejor dicho, cuando salí de Venezuela, me fui al Perú. Duré algunos meses en el Perú con la esperanza de que de repente pudiera establecerme bien y llevar a mi mamá hacia allá. No se pudo, no salieron las cosas como se pensó. Regresé al Ecuador, porque obviamente pasé por el Ecuador cuando fui a Perú. Tenía mis hermanas, mis familiares, me quedé ahí. Viví aproximadamente 6 a 7 años en Ecuador, no estoy muy segura, por medidas de que también está peligroso y que tenía otros sueños y estaba ya todo esto de la ruta del Darién, ¿no? Dije, bueno, vamos a arriesgarnos a ver si de repente puedo cumplir ese sueño americano por el que venimos todos, ¿no? Eh, Me arriesgo y digo, bueno, voy por esa travesía. Lastimosamente, este, no se me dieron las cosas como en un momento las pensé, Raúl. Cuéntame, antes de que empieces a hablarme de tu cruce por la selva, cuéntame, ¿por qué es que sales de Venezuela? Cuéntame un poquito, dime un poquito de esa historia que hay en Venezuela. Llegas al Perú, Ecuador. Bueno, de Venezuela se sale porque está todo este tema de la política, de la situación económica que está por los suelos, lamentablemente un país tan rico, pero tan pobre a la vez, ¿no? Salimos todos en busca de una esperanza, en busca de cumplir los sueños, de cuando ya somos padres que queremos algo bueno para los hijos, una casa de estudios, ¿sí me entiendes? O sea, algo que lastimosamente no lo vamos a poder hacer en nuestro país. O sea, la vida estaba dura. ¿Para qué años que tú sales? Mira, yo creo que es algo aproximadamente en el año 2018, recuerdo, porque mi segundo hijo tenía 2 años, actualmente tiene 10, fue el que viajó conmigo y pasó por toda esta travesía. Tus hijos, me dices que tienes hijos que todavía están en Venezuela, ¿no? Sí, correcto, ellos quedaron en Ecuador. Ajá. Lastimosamente ahorita está en zona roja, está muy peligroso y le tocó a mi mamá regresar a Venezuela, aprovechando la oportunidad de que yo ya estaba de este lado y que a pasar el tiempo por las personas que han salido, digamos, está un poco mejor si los familiares envían dinero. Estamos hablando de Sí, Venezuela. de Venezuela, por supuesto. Entonces dijimos, bueno, no vamos a arriesgarlos a tenerlos en Ecuador cuando está tan peligroso, vamos a Venezuela. ¿Cuán difícil se te hace dejar a tus hijos? Mira, yo creo que no sé si ha sido una de las mejores o peores decisiones que he tomado en la vida, la verdad todavía no lo sé. ¿Por qué? Porque en el momento que yo salgo de Ecuador, yo vengo creyendo que voy a encontrarme con mi hija en frontera con Honduras-Salvador. El papá de mi hija me vendió una historia que no me cumplió y que yo pensé que era lo que habíamos conversado. Ajá. Y pues no, con el tiempo me di cuenta que todo fue parte de un engaño. O sea, ¿Dónde se da esto que me estás contando de tu hija? Porque me dices que fuiste a Perú, tuviste sí, un tiempo y después a Ecuador. sí. En el momento que estuve en Ecuador, cuando regreso a la parte de Ecuador antes de salir para venirme a este recorrido, cuando estoy en Ecuador, pues conozco a una persona, nos hacemos de pareja, tenemos una hija, actualmente tiene 4 años, y cuando viajé mi hija tenía menos de 2 años. Eh,
No estaba muy bien la relación, tomamos la decisión de que yo iba a viajar y se quedó un mutuo acuerdo de que como la niña era ecuatoriana, la niña sí podía viajar en avión hasta El Salvador, donde nos íbamos a encontrar. Nosotros los venezolanos, lastimosamente, no podemos viajar a ninguno de los, solo hasta Colombia. No podemos viajar ni a Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, a ninguno de esos países, mucho menos México, por vuelo, por Ajá. todo esto que ha hecho pues el presidente. Este, tomamos la decisión de que la niña viajaba por avión, ya que la niña me había tocado llevarla a Venezuela a hacer una operación a nivel del estómago. Tenía problemas y no tenía ni 8 meses de ser operada. En vista de todo esto, me la llevo a Venezuela, se opera la niña, regreso al Ecuador y decido viajar. En el momento que tomo la decisión que voy a viajar, digo, yo no puedo llevarme a mi hija porque imagínate qué comida sana le puedo dar en el lapso de estar dentro de la selva y que no sabía cuántos días iba a estar allí. Se llegaba al Salvador. Al Salvador el vuelo y se recorría 3 horas en carretera para encontrarse con frontera con Honduras. Pero entonces, vamos un poquito a dar contexto a esto. O sea, tú decides que te vas a ir. Sí, Tu rumbo es Estados Unidos. Estados Unidos, ¿Por qué decides ir a Estados Unidos? buscando el sueño americano, Ok. buscando oportunidades. Buscando el sueño americano, decides que te vas a mover, pero tú te tienes que mover de una forma porque tú no puedes ir en avión. Exactamente, Entonces, hablas con tu expareja y llegan a un acuerdo. correcto. ¿Cómo empieza la travesía tuya antes de llegar a El Salvador, que es donde te ibas a encontrar? Llegamos a una parte de Colombia, todo por supuesto carretera, que se llama Necoclí, se llama, sí, Necoclí. Llegamos a Necoclí, compras un paquete, eso ya todo está, este, ¿cómo te explico? Ya todo eso ahorita es un negocio, bueno, era un negocio, ya Como ahorita decimos los actualmente puertorriqueños, ya estaba planchado. ya estaba planchado, exactamente. Ya llegabas y comprabas el paquete, vas a viajar en tal lancha, esta es tu manilla, sales a tal hora y efectivamente llegaban las lanchas, te embarcaban y entrabas a una parte donde era la entrada de la selva como tal. Esta es la travesía que empieza en Donde, la selva del donde Darién. comienza la travesía, ahí donde pasas la primera noche dentro de la selva. Yo creo que en mi vida había visto tantas personas como ahí. Son miles y miles, la verdad. ¿Cuánto tuviste que pagar para empezar esta travesía? Sabiendo ya que estabas dejando tu familia atrás, pero creo que viajaste con uno de tus hijos, ¿no? Sí, viajé con mi hijo de la edad media, digamos, el del medio, El del medio. sí, ya que mi hijo mayor pues siempre ha estado más conmigo y con mi mamá, bien apegado con mi mamá y yo sabía que no iba a ser fácil traérmelo a la primera. Este, entonces desde un principio pues sí se supo que el niño mayor se iba a quedar un rato antes. Salimos la travesía y más o menos dices el precio que se pagó que por el paquete cuando salimos. Exacto. Aproximadamente 450 por cada uno. Viajé con una tía y con mi hijo. $900. Exactamente. O, No, o 450 por cada uno, y eran por tres. cada uno, éramos tres. O sea, $1,500 por allí. Exactamente. Ajá. Eh, dejas a tu hija porque piensas que es lo mejor que puedes hacer. Sí, ya que ella tenía la oportunidad de poder viajar en avión. Me Y no dijiste, tenía nadie que me pudiera ayudar con ella. Y ya estamos hablando de que era una caminata dura, ¿te dura. imaginaste que la cosa iba a estar fea o pensaste esto va a ser un pase, lo hago rápido? Te voy a ser sincera, yo creo que cada persona vive una aventura diferente, porque esto yo lo vi como una aventura. Bueno, aventura y sacrificio, ¿no? Pero la verdad pensé que era más fácil. En el momento que me dijeron, cuando llegas a las banderas, ya agarras como una especie de canoa y ya estás en Panamá. No, en realidad cuando llegas a la bandera, la bandera es el pase de Colombia y Panamá, ¿no? Cuando llegas ahí en realidad comienza el verdadero infierno, porque no hay guías, porque tienes que buscar dónde dormir antes
de las 5 de la tarde porque ya comienza a llover y por algunos otros animales que te pueden atacar en la noche, ¿no? Entonces se trata de buscar dónde pasar la noche. Vamos a dejar un poquito al lado lo de lo que estaba preguntando a los hijos, pero entonces explícame. Entras, ¿cómo se da todo eso hasta que llegas por lo menos a un lugar que dices, ay, contra, estoy bien ya aquí? Y te das cuenta que no es así. Cuando llego a los Estados Unidos, No, no, cuando llegas, cuando empiezas tu travesía. Cuando empieza tu travesía, me imagino que empieza tu dolor de cabeza, porque no te imaginaste lo que te ibas a encontrar. Quiero que me cuentes toda esa travesía. bueno, mira, cuando llegas a la entrada de la selva, que ya te dispones a la caminata al siguiente día, porque tienes que pasar la primera noche, la pasas allí, como te digo, este, te preparan, te dan tu charla por grupos, dices te vas a ir con X guía, eh, y van a empezar la caminata a las 5 de la mañana. ¿Qué puedes hacer? Si puedes tomar agua, si no puedes tomar agua de alguna parte. O sea, todo eso te explican. De hecho, uno va preparado, no lleva para purificar el agua y todo, uno lleva todo. Y comienza la travesía. Pasé aproximadamente 3 noches en la selva de Colombia y 2 noches más en la selva de Panamá. O sea, por todo pasamos 5 noches, 5 días, de hecho, dentro de la selva, que pensamos que iba a ser 3 o 2. Cuando llega el cuarto día, ya no teníamos comida. ¿Qué hacían? Teníamos que comer una sola lata de atún, de la mediana, para 3 en todo el día, porque no teníamos nada que comer. Y obviamente necesitábamos fuerza para caminar. ¿Cuánta gente iba dentro de, me imagino que era una caravana de Mira, gente? son miles y miles. Y parece mentira, pero como es algo tan grande, uno cree que siempre va a estar viendo rostros, pero no. Hay momentos que a veces te encuentras solo y que solo escuchas voces, pero no ves cara. Te refieres a la oscuridad. No tanto por la oscuridad, porque de repente algunas otras personas de repente agarran otras rutas, a pesar que todo está marcado. O sea, que ¿los guían o no los guían? Nos guían hasta la parte de la bandera, La bandera que es en te digo Panamá. que es la unión de Colombia y Panamá. O sea, todo el trayecto de Colombia vas con guía. Ajá. Ya cuando agarras la parte de Panamá, ya no llevas guía, ya vas por tu cuenta. Es donde comienzas a ver cadáveres, ¿Qué área era esa? la parte de Panamá. La parte de Panamá. ¿En Colombia con qué te encontraste? No, en Colombia no me encontré con nada fuerte, obviamente sí, las subidas, que son bastante duras. Prácticamente te podría describir que la parte de la selva de Colombia es subida. Y cuando llegas a la bandera, tienes que empezar a bajar río abajo hasta que llegues a la parte de los indios. Cuando tú dices la bandera está en dónde? ¿En Panamá o en Colombia? La bandera es la unión de Panamá y Colombia. Ok. Entonces me dices que cuando llegas a la bandera, Tienes que comenzar a bajar. ok. Por eso dicen que es más fácil. Algunas personas, pero la verdad no. Ahí no tuviste problema en Colombia. Esa En travesía Colombia no no hubo. tuve problema, el problema lo tuve bajando la bandera. Cuéntame, Pensé que me iba a quedar ahí, la verdad, ¿por qué? porque mi rodilla dio un golpe, digamos que la parte de la rótula hizo un movimiento y no podía caminar. No podía caminar y me derrumbé llorando pensando que iba a quedar como muchas personas de las que había visto videos que quedaban dentro de la selva. ¿Ibas cargando a tu hijo? No, No. O sea, no, él iba caminando. Pero el miedo no era solo como quedarme ahí, el miedo era que mi hijo no pudiera salir de ahí. Te soy sincera, era eso. Porque yo sabía que yo lo estaba metiendo a un riesgo. me dices que cuando ya llegabas allí, que empezabas a bajar, llegabas a qué lugar? Ya estaba en la parte de Panamá. Me dijiste que llegabas a un lugar de indígenas, ¿no? Sí, correcto. Ajá. Ok. En esa travesía, ¿qué tú veías? O sea, porque se hablan de gente que fallece. Mira, la verdad, sé que no es mentira porque sé que se ha pasado temas de violaciones y robos. De hecho, me robaron. Me robaron también. Me robaron la mochila de mi hijo donde llevaba un dinero escondido en parte de ropa interior. Y apareció todo menos donde estaba el dinero. O sea, Esas son fueron cosas. sacando y tirando. Las mismas personas que viajaban contigo. Oh, ok. Ujú.
He escuchado que gente se escondía hasta el dinero dentro de De la pretina del pantalón, sí, Exacto. nos tocó hacerlo. Ajá. O sea que ya de esas son ya historias que tú escuchas mucho antes de meterte a la selva, ¿no? Correcto, ya cuando vas de repente vas con algunas ideas, pero no sabes lo que vas a vivir, porque como te digo, yo digo que cada persona tiene una historia diferente. Y, ¿Cómo te preparaste para entrar a esa travesía? pues la verdad no me pude preparar físicamente porque no tuve el tiempo, pero sí me preparé a nivel de salud. Estudié enfermería en Venezuela, así que sí me coloqué algunas vitaminas, a mi hijo, ir al médico antes de viajar. El odontólogo, pues sabíamos que para acá todo era más costoso. Hay algunas cosas que de repente, digamos, se nos podía hacer un poco más fácil. Entonces ya, bajando, ya estás bajando Panamá. ¿A dónde llegaste? Mencionaste los Sí, indígenas. llegamos donde los indígenas, la verdad. Cuando llegamos, que te digo que fue el cuarto día que ya estábamos sin comer, pues creo que nunca falta Dios. Apareció alguien y nos ayudó con algo de comida, porque dijo que ese día ellos iban a salir de ahí. Y nos ayudaron. El siguiente día llegamos a la parte donde están los indígenas, ya casi con las últimas, ya casi que no podíamos más, porque se te dañan los pies, se te daña todo por el zapato, te entra arena del río, se te revientan los zapatos, o sea, todo se te hace nada. Llegamos ahí y hay como peleas entre los indígenas y las personas que estaban viajando. Parece que robaron algo, no sé qué pasó. Y estando ahí también me tumbaron. Así que, bueno, pero pasamos la noche ahí. No te podías bañar con agua normal, sino tenías que seguir siendo con agua del río, porque es la única agua que ellos tienen. Y al siguiente día pudimos agarrar una pequeña canoa que nos llevaba allá donde tocabas ya tierra y ya podías encontrar carros y todo ya de la parte de Panamá. Ese terreno, ¿cómo era? O sea, llovía, había mucho lodo. ¿Cómo era ese terreno? Pues mira, cuando nosotros nos montamos a dirigirnos hacia esa parte de ahí, este, pensé que era más corto el trayecto, o no sé si de repente ya estaba cansada de tanto caminar o andar, pero sí se me hizo un poquito largo. Creo que se me hizo como 1 hora y media. Este, habían caimanes, que pensé que no iba a haber, este, que igual te asusta, porque sabes que vas en algo que está casi así del agua, ¿sí me entiendes? Y llegamos ahí, ya todo estaba muy organizado, ya habían militares que te recibían, te llevaban a un lugar donde te iban a hacer la revisión de tus cosas, si traías algo filoso, algún corta uñas, cualquier cosa que te pudieran evitar de peligro, ¿no? Te hacían tu revisión y ya ahí podías comprar el pasaje para dirigirte hacia la ciudad de Panamá, hacia el centro de Panamá. Cuando cruzabas la selva, ¿tenías que meterte al río o caminaban por los lados? No, la mayoría de veces que caminas por la selva es río, por las orillas del río, como te las pudieras pasar. ¿Algún incidente que hayas visto que te asustó? Sí, la señora haitiana y sus dos bebés se estaban ahogando y no la podían ayudar porque la verdad el pozo estaba bastante hondo. Jóvenes, digamos, físicamente se veían como, ¿cómo te podría decir? Como activos, pues que de repente le pudieran dar alguna ayuda, no podían. Cuando tú dices que no podían, ¿quién no podía? Los jóvenes no podían ayudar a la señora porque estaba en un área bastante profunda, entonces eran tres, las dos nenas, la que traía en su coalita Ajá. y la otra niña como de 3 años que tenía de brazo. ¿Qué pasó con ellos? Sí los pudieron sacar al rato y la señora, hasta donde tengo entendido, salió bien de ahí. Pero el momento justo cuando se estaban ahogando, porque de hecho yo fui una de las que le grité que no se fuera a tirar por allí, porque estaban pasando como una pared como medio, como escalándola, Ajá. y con una cabullita se ayudaban, que no se pasaran por ahí, porque ya había visto que un chico joven se estaba ahogando y ella con sus dos nenas no iba a pasar por algo tan profundo. Y sí, efectivamente, cuando ella se metió ahí, le pudieron ir quitando las niñas, pero ella fue la última que sacaron, por supuesto, porque era adulta. Y sí, se vio bastante mal, bastante mal. Otra cosa que hayas visto, que te encontraste, o sea, Un cadáver animales, de un ¿sí? hombre, sí.
me tocó pasarle con mi hijo. Me tocó voltearle la cara, ya estaba ya en esta posición ya. Eso fue lo más fuerte que viste. Sí, sé que pasé por al lado de otros cuerpos, pero no me puse en la posición de querer ver cuerpos o de querer ponerme mal porque pues ya veníamos bastante cansados y asustados. Había muchos. Creo que pasé aproximadamente por unos 4 cuerpos, por unos 4 cuerpos. Sí hubieron personas que sé que abrieron las carpas y estaban viendo que habían unas parejas muertas y todo, pero yo no quise ver nada de eso. ¿Qué pasaba por tu mente mientras veías eso? Que te puedes quedar ahí, que puede ser el próximo. ¿Tenías miedo? Sí. ¿Cuál era el momento donde, o cuál fue el momento donde más sentiste miedo mientras cruzabas? Cuando ya casi salía de la selva. ¿Por qué? ¿Qué pasó allí? Porque luego que te cuento lo que me pasó en la rodilla, que sentí muchísimo miedo, pero cuando ya estoy saliendo, o no exactamente de la selva, sino llegando a la parte donde están los indios, habían unas personas y se escucharon unos disparos. Y al parecer mataron algunas personas también. O sea, dicen las personas que pasaron después de eso, que estaban pidiéndole dinero a unos haitianos y al que estaba pasando por ese lado y se escucharon los disparos. Y sí, por supuesto me dio bastante miedo. Me imagino que había gente de muchas nacionalidades, ¿no? Pensé que no iba a haber tantas caras, pero sí, se ven personas asiáticas, haitianas, africanos. ¿Se te ocurrió preguntarle a otras personas por qué hacían el mismo viaje que tú estabas haciendo? La verdad no. ¿No? Me imaginé que por lo mismo que yo estaba viajando. ¿Cuántas personas tú dirías que iban, por ejemplo, en el grupo? En el recorrido que yo tomé, las personas que salieron ese día, Ajá. yo creo que aproximadamente como unas 2.500 personas. 2.500 es Sí, mucha gente. es muchísima. Pero ya cuando empiezas a caminar, empiezas a ver todavía mucha más gente, No, ¿no? no. Se dispersan. Se dispersan, sí, ya no. De repente ahorita ves una cara y ya no la vuelves a ver. De repente hasta que llegas hasta cierto lugar o algo así, pero no. ¿Pensaste cuando entraste que ibas a salir o dijiste, de esta no salgo? Cuando me pasó lo de la rodilla pensé que no iba a salir de ahí. ¿Qué pasa cuando empiezas a bajar y no puedes caminar? Esa es la parte que más me asustaba, porque pensé que no iba a poder con mi pierna y que ya regresarme tampoco podía. O sea, que pensaste en regresar. Sí, la verdad pensé en regresarme. Y ya no estaba ni siquiera mi hijo al lado mío, porque él se había adelantado un poquito con una tía y me estaba esperando en las orillas de un río. Y ellos no sabían que yo estaba mala de la pierna. O sea, que te separas en algún En un momento. momento me separé de ellos, sí, y fue el miedo que me dio. ¿Se entiende? Sí, comprendo por qué tienes miedo. O sea, tienes una hija que dejas atrás, otro en Venezuela, y llevas uno y separarte Exactamente. y pensar que no puedes llegar. Luego de eso, llegaste a Panamá. Llegué al centro, sí, pude llegar al centro de Panamá. Ahí ya te empiezas a organizar un poquito más, digamos, ya empiezas a buscar Western, donde tus familiares te puedan enviar dinero, donde puedas cambiar si traes pesos, si te quedaron pesos. Y comienzas el recorrido de Panamá a Costa Rica. Fue corto, la verdad, bastante corto en un día. Luego continuamos de Costa Rica, nos fuimos a Nicaragua. En Nicaragua, la pasamos un poquito mal ya que hubieron unas personas que te cambiaban el dinero, pero ellos lo tenían que recibir con nombre de ellos. Digamos que si te colocaban $400, ellos te entregaban 200. ¿Quiénes eran ellos? Creo que no tengo una palabra para decirles, pero obviamente son personas de Nicaragua que se dedicaban a eso, pero digo que era como una especie de banda. ¿Sí me entiendes? O sea, tú podías pasar por ahí, no te iban a hacer nada, pero ellos tenían que recibir tu dinero, Exacto, sí. no tú. Un tipo de extorsión. Exactamente. Te extorsionaban de esa manera. Te metían para un monte donde, mira, lo que te hacían era esto. Tú llegabas acá a Nicaragua y por acá ibas a dar con Honduras, ¿no? Y ellos simplemente te metían por una parte del monte y te hacían una U.
Y en el momento que tú te encuentras en el monte sin ver nada, sin ver pueblo, sin ver una patrulla, algo, tú dices, literal, estoy en manos de ellos. Y es lo que ellos digan. Y no puedes hacer más nada si quieres seguir viajando tranquilo. En todos los países que cruzabas siempre te encontrabas con lo mismo, siempre tenías que pagar dinero. En Nicaragua, te voy a mencionar los países. En Nicaragua, en Guatemala, te meten la mano en el cuerpo si tú no pagas. Se suben a las minivans y te cobran cierta cantidad de dinero por persona. Y si A aquí cada hay uno. 13 personas y solo pagan 12, tiene que hablar la persona que no dé el dinero. ¿Cómo que tiene que hablar? Tiene que hablar y tiene que decir yo no di el dinero, porque se encargan de recoger el dinero la persona que va al lado del chofer. Y dice, esta persona no dio dinero, la baja. Y el policía, si no le das el dinero, te mete la mano y te saca el dinero donde lo tengas. O sea, estamos hablando de la ley. Eso, Sí, la ley. Y eso me lo hicieron. te llegaron a sacar el dinero. Sí, de la ley. Traía una ley y me metieron la mano y me lo sacaron. ¿Cuánto te quitaron? No fue mucho, creo que fueron como $25. Pero ¿cuánto era lo que ellos pedían para poderte dejar pasar? Estamos hablando que era dinero del país, no recuerdo ahorita exactamente, pero aproximadamente como unos $15, $20, más o menos. Y eso era en todos los países. No, en ese país, en Panamá no se vio nada de eso, ni en Costa Rica, pero sí en Nicaragua, sí, en Honduras tampoco, y en Guatemala también. Y México, pues. ¿Alguna experiencia que te marcó en cada uno de esos países? Bueno, en Nicaragua el susto de que te ves que no estás en manos de ellos, ¿no? Cuando llegas a Honduras, todo muy bonito. Fue lo que me pasó con mi hija, que me quedé esperándola 9 días. Pero la experiencia más dura que viví fue estando en México. ¿Qué pasó allí? Hay un pueblo de México que se llama Arriaga. Eso es Tapachula. Y cuando llegué ahí ya pensé que iba a salir después de quedarme 2 noches ahí, porque no puedes viajar si no te los permiten ciertos carteles. ¿Los puedo nombrar? No. Los carteles también están metidos en el cruce. Sí. Entonces tú llegaste a México y te encuentras otra vez con lo mismo. Sí. Ellos se alimentan de todo el extranjero que tenga que viajar de manera así terrestre. Pero estamos hablando de millones de dólares. Sí. Que gente que cruza tiene que pagar. Tiene que pagar cientos cierta o cantidad de miles. dinero si quiere seguir viajando, si no, no te dejan salir de ahí. ¿Y qué pasa si no le pagas? La verdad no sé, no llegué a escuchar nada de qué le pasaba si la persona no salía o qué, pero en el momento que estuvimos ahí, habían personas que ya tenían semanas ahí. Si no tenías el dinero, no puedes viajar. Te piden cierta cantidad de dinero aparte del pasaje. O sea, que esas Según eso te va a evitar de que tengas problemas durante el camino. Pero alguien ahí ya cuando, o sea, durante todo el camino, o sea, por ejemplo, en cada país, me dijiste que en algunos lugares no iban guías. Pero entonces, No, es que solo la guía la tenías nomás en lo que era en la el selva. recorrido de la selva hasta que te finaliza la parte de Colombia. De ahí en adelante te vas todo por tu cuenta. Pero me imagino que toda esa gente que entra allí, no me imagino que va a Honduras, Nicaragua, México, todo, me imagino que venían a Estados Unidos. Sí, correcto. Pero lastimosamente me di cuenta porque lo viví durante el viaje, que había muchas personas que de repente se quedaban en Costa Rica trabajando ciertos meses porque no tenían la cantidad de dinero para eso era seguir que viajando. iba. Las personas tenían que buscar la manera. Muchas veías que vendían arepa, café, empanada. No sé cómo lo hacían. De repente algunas personas del lugar le ofrecían la ayuda de que pudieran cocinar y de que pudieran hacer las cosas, pero sí, eso lo hacían muchísimo, muchísimo, y principalmente lo vi en venezolano. A ti no te tocó hacer eso. Tú llevabas ya el dinero para Solo poder trabajé cruzar. cuando estuve en México, sí trabajé estando en México porque ya no tenía dinero. Sí, ¿se te acabó o te lo habían robado? Me robaron una parte estando en la selva. Me robaron una parte. Del bulto que llevabas, Sí, ¿cómo se llama? La mochila. lo metí en la mochila del niño pensando que iba a pasar desapercibido. Y no pasó así. Y no pasó porque de casualidad le quitaron fue la del niño.
Se metió en un pozo porque él en un momento lo vio como una aventura por ratos y veía un pozo bonito y se quería bañar porque hay unos pozos bellísimos dentro de la selva. Dentro del infierno hay algo muy Ajá. bonito. Sí. Y mosquitos, animales y cosas. No mosquitos. El, animales que vi nada más te podría decir que fue el caimán que vi cuando, caimán o cocodrilo, no sé definir muy bien, cuando ya ibas de camino a donde puedes ver tierra ya de civilización, Ajá. digamos, ¿no? Porque, ajá, Era caluroso, húmedo, sí, caliente, caliente. sí. Entonces retomamos en México. ¿Estás en México? ¿Qué pasó allí? Cuando estoy en ese pueblo de Arriaga pensando que ya, o bueno, dije que ya ese día ya iba a salir el bus, que ya había pagado 2 días anterior, porque aparte tienes que pagar con anticipación si quieres asegurar el puesto, se montó alguien en el bus y me reconoció, porque el día anterior yo fui a retirar dinero en el Western y el hombre me vio. Cuando el bebé toca la bocina de la moto y me dice, soy tu ángel, se te cayeron $100. Dice. Y yo volteo, lo veo, agarro el dinero y me voy, como si nada, y le digo que gracias, sin imaginarme que era la persona, la que cobraba el dinero en el bus, la que se subía y daba su cara y pedía el dinero y decía que el que no tuviera dinero no podía ir a la guerra sin armas. O sea, que si no tenías el dinero que te bajaras del bus porque ya se les había dicho que era una suma de dinero, pero habían dicho una suma y en el momento que se sube dice otra cantidad de dinero, Ajá. la cual no lo teníamos. Mi hijo se me queda dormido. Cuando nos mandan a bajar del bus y yo me voy a bajar, él me reconoce y me dice, ¿tú eras la chica que ayer fuiste al Western a retirar dinero? Y yo le digo, sí. Y dice, espérame por acá en un ladito, sigue atendiendo y recibiendo dinero. Y el bus iba a salir y obviamente yo me iba a quedar. Me tocó bajar al niño que estaba dormido. Y la verdad yo creo que se apiadó por mí. ¿Qué pasó allí? En el momento que estoy bajando al niño, que estaba fastidioso porque se había dormido, se había despertado, se había dormido, se me cae el teléfono por las escaleras del bus y se me le parte la pantalla. Entonces él ve que mi hijo está llorando y me ve preocupada y me dice que qué pasa. Y a mí sí me dio nervios porque veía que a mí me echó a un lado y todos como que súbanse al bus. En el momento de que él me ve preocupada y eso, me dice que, ¿por qué te preocupas? Y yo le digo, porque no tengo con qué comunicarme. Y me dice, pero no te preocupes, tú te vas a quedar conmigo. Tú tienes que estar con gente que te resuelva. Yo mañana te compro un teléfono y ahorita te voy a alquilar una habitación. ¿No te daba miedo escuchar eso? Claro que me dio miedo porque yo ya sabía que no venía con buenas intenciones, porque era alguien que estaba dando la cara y estaba diciendo que pertenecía a X cartel y que si ellos querían estar bien simplemente tenían que pagar el dinero y continuar porque eso era parte de lo que se vivía en México. Y sí me dio miedo porque ya había escuchado algunas otras historias, que si de repente se querían quedar con alguna mujer, ellos lo hacían. Entonces me daba miedo y me senté a llorar y le dije a una tía que estaba viajando conmigo, le digo, si me toca esconderme, me escondo, pero yo no me voy a quedar. O sea, tu tía se baja contigo y con tu hijo. Sí, estábamos viajando los tres. Y en el momento que ya nos disponíamos a ver qué iba a hacer él con nosotros, este, el niño sigue llorando y él me pregunta, ¿y por qué está llorando? Yo le digo, porque él quiere viajar y estaba dormido y se despertó. Y se queda mirando al niño, no sé si de repente él tendría hijos, si de repente por eso se apiadó, pero me dijo, hoy te vas en este bus. Y después que me quitó dinero, me devolvió y me dio de más. ¿Qué pasaba por tu mente cuando, me imagino Le pedí muchísimo a Dios. ¿qué pensabas? ¿Qué te iban a hacer? ¿Te iban a llevar? Sí, que de repente me iba a obligar a que me acostara con él y todo. Sí, eso fue lo que me imaginé. ¿Y de tu hijo Porque sabía que no era nadie bueno. pensabas de qué iba a pasar con tu hijo, con tu tía? En un momento me bloqueé, me puse nerviosa, me puse a llorar y solo pensaba que quería salir de ahí. ¿Qué, qué piensas tú que hizo cambiar de parecer? Creo que Porque le tocó el corazón a mi hijo. cuando
tú dices que te vio en el bus. Sí, Y específicamente tú fuiste la única persona que se quedó abajo después de que los bajaron. sí. Los otros se fueron. No, bajó luego otras personas y me subió al bus otra vez. Okay. O sea, ¿cuánto duró ese? Aproximadamente como unas 2 horas. Mientras se bajaban, las personas estaban tratando de llegar a algún acuerdo, buscando la manera de que les cobraran menos, que no tenían el dinero, que les habían dicho otra cosa. Pero el momento donde te bajan y te dicen todas esas cosas que te Que me dice que te preocuparon. bajen, todo eso, ¿cuánto pasó? Aproximadamente eso, como unas 2 horas. O sea, Hasta que me vuelven a subir al bus. ok, lograste subir al bus. Sí, Me imagino que aliviada. sí, Voy a continuar. así es. ¿Qué pasó después? Pasamos el recorrido de los siguientes pueblos que pasaban hasta llegar a Ciudad de México. Se nos dañó el bus también y perdimos como 4 horas de haber llegado a Ciudad de México. Llegamos a Ciudad de México y nos quedamos aproximadamente como 3 días en los hoteles hasta que una de las personas que conocimos durante el viaje y que nos compartimos números me dijo de un lugar donde de repente podía estar alquilada una residencia, que fue donde estuve eh, creo que como unas 3 semanas. ¿Por qué 3 semanas? ¿Ya se te había acabado el dinero también? No, porque cuando llegué a Ciudad de México, después de pasar esos 3 días en los hoteles, que llegué a la residencia donde llegué, al siguiente día me tocó salir a buscar trabajo porque no tenía dinero. ¿Y por qué duré ese poco tiempo? Porque le pedí muchísimo a Dios que si me tocaba estar de este lado, que me ayudara porque yo me quería regresar por mi hija. Porque nos saltamos esa parte de que cuando yo llego a Honduras, la capital de Honduras, Tegucigalpa, Ajá. me toca viajar hasta frontera con El Salvador. Un 4 de septiembre, el día de mi cumpleaños. Que era donde. Porque el 5 de septiembre llegaba el vuelo de mi hija. Y yo pensaba que me iba a encontrar con ella. Y no llegó. ¿Cómo es esa experiencia? Fatal. Pasé 9 días esperando ver si de repente el papá de mi hija podía resolver algo, pero él simplemente estaba dándole Larga. largas, que pasaran los días y que pasaran los días. Con el tiempo me di cuenta que todo fue parte de un plan y que fui parte de un plan porque él mismo dijo que si tenía que pagar en un aeropuerto para que su hija no viajara, pero que su hija no iba a salir de Ecuador. Nunca llegó. Nunca llegó el vuelo. Pasé 9 días y me tocó avanzar porque tampoco tenía para regresar. ¿Y qué hacías mientras esperabas? Me tocó quedarme en un hotel, obviamente bastante económico. La mayoría de los hoteles, cuando estás viajando así, estás tratando de economizar lo que tienes y buscas lo más económico que puedas conseguir. Y comprábamos una comida para hacerla en porciones y dividirla así para todo el día. ¿Lograste comunicación con el papá de tu hija en esos 9 días que estuviste allí? ¿Y qué te decía? Que lo habían estafado con los vuelos, que no podía viajar, pero que estaban tratando de resolverle, que le iban a dar otros nuevos vuelos y todo, y después le dijeron que sí, que iba a viajar tal día, pero que según él estuvo en el aeropuerto 2 veces, pero que la persona no le hizo algo que tenía que hacer, no recuerdo, y que por eso no pudo viajar y no pudo abordar el avión. Y pues obviamente yo desconocía del tema y te voy a ser sincera, jamás pensé que me iba a hacer algo así. Jamás. Jamás pensé que iba a ser algo así. Me Mi imagino corazón que no sintió esa desconfianza. no, estás toda segura de que te iba a llevar tu hija. Exactamente. Me imagino que llega un momento donde te resignas y dices, no me la va a traer. Sí. Digo, hasta la fecha, yo supe que no me la iba a traer. Y dije, no, de hecho ya estando acá en los Estados Unidos, ya tenía como 4 meses, me iba a regresar. Estaba buscando la manera de ver por dónde podía salir. Para regresar a ver a tu hija. Sí, Pero sí, estaba afectada, digamos, emocionalmente porque no podía dormir, ya tenía mucha desesperación. Y dije, no, porque se van a pasar los años y no voy a estar con ella y no voy a poder estar en paz conmigo misma ni voy a poder hacer las cosas que quiero hacer porque no voy a poder. O sea, que estuviste a punto de dejar Todo, todo. así es, Botar el dinero que usaste para todo, el tener que trabajar en México y el quererte volver por tu hija. así es. Volvamos a México.
Estabas en Ciudad de México, tuviste que trabajar 3 semanas. Sí, afortunadamente bien cerca de donde estaba, estaban inaugurando un salón de uñas y como soy manicurista, pedí trabajo y pude trabajar y todo bien. Y teniendo ya 3 días de estar en la residencia, o sea, 6 días de estar por todo en Ciudad de México, 3 que duré en los hoteles y 3 en la residencia, pido la cita de la CBP-1, que se le demoraba a las personas mucho rato, la verdad, para salir. Y me salió en menos de 48 horas. Y dije, tengo que pasar. Y tengo que hacer lo que tengo que hacer por mis hijos. ¿No pensaste que eso se te iba a hacer difícil? La verdad yo decía, o bueno, yo venía con la esperanza de ir a Nueva York, según me iban a recibir Ajá. familiares de papá de mi hija. Y cuando estoy en Ciudad de México me dicen que no me pueden recibir. O sea, que él me trancó todas las puertas Ah, porque estos son familiares de él. del Sí. papá de tu Ajá, hija, de Ecuador. ajá. O sea, él buscó como, bueno, no podría tampoco culparlo en ese sentido porque no sé, pero lo cierto fue que se cerraron todas esas puertas, como que no tienes a dónde. Sí. Antes de continuar con esa historia, te dan el permiso para ya estar en Estados Unidos. Para pasar a los Estados Unidos. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue llegar a los Estados Unidos? Este, pues la verdad yo creo que un poco más fácil de lo que yo pensé, ¿no? Iba sin rumbo hasta en el momento que un familiar me pregunta que cómo estoy, le comento y dice, bueno, que me podía recibir por un cierto tiempo acá. Y fue donde cambié el rumbo de Nueva York a Chicago. Cuando ¿Tú pas siempre planeaste llegar a ese lugar, sí, planeé a llegar Nueva York? a Nueva York, ¿Por qué Nueva York? porque me iba a recibir un familiar del papá de mi No, hija. no era porque tenías algo en particular, sino que era porque te iban a Sí, recibir allí. porque era donde tenía quien me recibiera, la verdad. O sea, no Ok, venía con ningún lugar específico que quisiera llegar. ok. No. Este, Cambiaste de rumbo, ahora vas a cambié de otro lugar. rumbo. Cuando se llega el día de la cita, obviamente pasas todo el día, desde la 1 de la tarde hasta la 9 de la noche que pude pasar al otro lado ya de San Diego, California. Bastante preocupada cuando estaba del lado de México porque estábamos en Tijuana y decían que eran una de las fronteras más peligrosas. Peligroso, sí. Así es, y lamentablemente llegamos de madrugada. Así que bueno, afortunadamente pudimos conseguir un hospedaje económico, todo bien, nos quedamos. Al siguiente día de la cita llegamos 1 hora antes, todo bien. Y estando ahí, pues no contamos con que íbamos a estar todo el día ahí y sin comer, pero pudimos pasar a las 9 de la noche y pues afortunadamente de este lado hay fundaciones que de repente te ayudan recibiéndote y nos tuvieron ahí 2 noches hasta que pudimos resolver los vuelos para llegar hasta acá, hasta Chicago, ¿Eso fue en dónde? ¿En dónde estuviste 2 días? en San Diego, California. Pero cuando cruzas, o a ti te hacen una entrevista, ¿no? Sí, correcto. ¿Qué te preguntaron en esa entrevista? Eh, Te preguntan que si tienes algún familiar que te va a recibir, llaman a ese familiar, le preguntan la dirección, a la persona, dónde trabaja, si la persona tiene seguro social. Le hacen una serie de preguntas a la persona que te va a recibir, como para confirmar que tú sí vas hacia esa dirección. Te preguntan si vas a pedir asilo o si vas a pedir un paro humanitario. Porque si vas a pedir asilo, tienes que tener pruebas. Y si no las tienes, no, obviamente vas a durar poco de este lado. Y ya tú tenías pensado qué ibas a hacer. No, la verdad no. Esa parte me la había saltado, esa parte no la había pensado. No, no la habías pensado, no la No, sabías. no sabía ni siquiera Y qué. entonces, ¿qué decides hacer? Eh, el funcionario que nos recibió nos atendió muy bien, nos explicó. Si no tienen pruebas, pidan un parol de repente para que estén un tiempo en los Estados Unidos. O sea, no lo dio de recomendación. Y sí me dijo algo que nunca se me olvida, que es, ¿por qué si tienes 3 hijos solo tienes uno solo? Y wow, me pegó durísimo en el corazón porque pues yo que hubiera querido poderme traer a los 3 y Exacto, hasta a sí. mi mamá, pero a veces no se pueden hacer cosas y yo digo que es parte del sacrificio. Y hoy día, Ujú. este, doy gracias a Dios hasta por las lágrimas que he derramado porque yo creo que todo ha sido con un propósito. De repente no hubiera podido trabajar con la tranquilidad que puedo trabajar porque iba a tener a mi hija chiquita, quién me la iba a poder tener. Creo que
nadie en aparte de mi mamá y yo la va a poder cuidar mejor. Tu historia cambia, ya no vas a Nueva York. Me imagino que te enteras en la entrevista cuando llaman a ese familiar, ¿no? ¿O no fue allí que te enteraste que ya no te recibirían en Nueva York? No, ya me lo habían dicho en México, estando en México. Entonces decides irte a dónde. Cuando me dicen que no y hablo con mi familiar, ya tenía en mente de que ya venía acá a Chicago. ¿Por qué Chicago entonces? ¿Por qué cambia a Chicago? ¿Qué había en Chicago? Tenía un familiar que fue el que me recibió. ¿Cómo fue entonces ya después de allí? ¿Llegaste a los Estados Unidos? Sí, llegué acá a los Estados Unidos y pues al principio bastante duro porque no tenía trabajo, tenía que buscar la manera de ver cómo resolvía, buscando donde estaban haciendo construcciones, ayudaba a hacer la limpieza para ganarme algo de dinero. Y bueno, gracias a Dios, poco a poco, hasta que pude obtener mi permiso de trabajo, comencé a trabajar y ya ahí empecé a ver un poquito más de aliento. Pero el permiso de trabajo tarda como 6 meses, ¿no? No, el ¿No? permiso de trabajo para las personas que entraban por la CIP, igual lo podían solicitar al siguiente día entrar a los Estados Unidos. ¿Pero y cuánto tiempo tarda en lo que te lo dieron? Fue bien rápido, creo que no demoró ni los 40 días. ¿Con quién vienes a vivir a Chicago? Con la persona que, ¿a quien me recibió? Sí. Sí, un primo. Me recibió él y su mujer. Ok. Venezolano, Sí, venezolano. ¿cómo cambia tu vida? Ya al llegar aquí, ¿ves las cosas como las pensabas, como te las dijeron? ¿O todo fue totalmente diferente? No, pues, mira, todo yo, como te dije anteriormente, creo que todo para cada persona es diferente y pues sí te choca en el sentido de que ya estaba un tiempo viviendo en Ecuador y ya tenía como organizado y aquí tenía que empezar de cero total, el no tener un vehículo, el no tener el dinero para de repente vivir aparte, llegando y poder evitar de repente incomodar a las personas que me recibieron, a mis familiares, y poder tener de repente un poquito de comodidad, todo eso sí te choca. Pero yo creo que cuando vienes como sufriendo y llevando todos esos Ajá. golpes del camino, como que en cualquier ladito que te puedas acomodar y vas a sentir de pronto un poco de paz hasta que te empiezas a estabilizar poco a poco, claro. Tu vida ha cambiado, ya estás aquí, tu vida ha cambiado. Sí, Ya estás aquí. sí. ¿Cómo ves tu vida ahora? ¿Cuánto llevas ya aquí, en 2 Chicago? años. 2 años. ¿Cómo ha cambiado tu vida? Guau, muchísimo. Y para bien, Cuéntame un poquito. sí. Aunque con el corazón roto porque con la esperanza de poder ver pronto a mi familiar y a mis hijos, este, conozco una persona que es mi esposo, que puedo describir que es una persona maravillosa, la verdad, porque siempre ha tratado y ha hecho todo por hacerme feliz, por cuando ve que estoy destrozada, darme aliento, hablar conmigo, darme ánimo, decirme las cosas van a cambiar, vamos a estar bien, no te preocupes. Y siempre eso. Hicimos un noviazgo y hoy día pues ya somos esposos. Y creo que no me ha podido ir mejor. Le doy muchas gracias a Dios por todo lo que me ha pasado, la verdad. ¿Estás trabajando? Sí, ¿Te gusta lo que haces? sí. Porque me dijiste que habías estudiado enfermería, ¿fue? Sí, estudié enfermería, trabajo también en el área de manicurista, todas esas cosas, y también trabajo como cantante. ¿Y cómo es También. eso? Buenísimo, porque me encanta. Sí. Y me imagino que cantas de todo. Eh, bueno, te cuento que yo creo que mi fuerte es la música mexicana, toda la ¿Sí? vida, sí, ¿Cómo qué? sí. ¿Qué es lo que Comencé dirías? cantando música llanera, por supuesto, y amo la música llanera. Escucho un arpa y se me paran los pelitos, Sí. me encanta. Pero sí me he enfocado más en la música ranchera y bueno, me lo han dicho y lo siento. De repente no seré la Rocío Dulca pero sí siento que lo hago muy bien. Me gusta mucho la ranchera. ¿Y dónde, Canto todo otro tipo de géneros, de todo un poquito, pero más que mi fuerte creo que es ese. y dónde haces el show? En privadas, a personas donde me contraten, tengo mis redes sociales, mis tarjetas y donde canto, pues siempre estoy tratando de promocionarme. ¿Le recomendarías a alguien que hiciera la travesía que tú hiciste?
¿O le dirías lo contrario? Bueno, mira, yo te voy a ser sincera, yo toda la vida me he considerado una persona muy positiva. Creo que no hay cosas que yo le pueda decir que no, sabiendo que hay riesgos, ¿no? Pero si de repente es una persona joven que, que de repente crea que lo puede hacer, sí, pero no me arriesgaría a decirle a una persona de edad que no, a pesar y sabiendo que le ha pasado cosas a personas jóvenes también, ¿no? Y que el riesgo está para todas las edades, pero de repente en el aspecto físico, que puedan, digamos, resistir un poquito Sí, más, exacto. sí, sí, no, no le recomendaría a personas mayores, la verdad. O sea, ¿cómo tú Porque calificarías esa experiencia? De venir, salir Venezuela, Perú, Ecuador, del 1 al 100, 99,9% peligro. Sí, que es bien peligroso. sí, sí, bastante. Dice que lamentablemente quedaron muchos ahí que no, no pudieron ni siquiera llegar a ninguno de los otros países. O sea, quedaron dentro de la selva, dentro de Colombia, pero creo que principalmente en el área de Panamá. Porque en el área de Colombia siempre tienes guías, que si te pasa algo, te pueden brindar los primeros auxilios y todas las cosas. Sí, pero en el área de Panamá ya te quedas al descubierto, o sea, te quedas que aquí es sobrevivencia total, cada quien ve por sí mismo. Tu comida obviamente la cuidas de que no te la vayan ni a robar tu comida, porque es lo que en ese momento te interesa, ni siquiera el dinero. Te digo que me robaron dentro de la selva y no me dio, o sea, sí me sentí mal y toda la cosa y no, 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 no sabía ni qué hacer, pero creo que me hubiera dolido más que me quiten la comida, porque era lo que necesitaba en ese Sí, momento. Con porque el dinero ahí adentro no iba a hacer nada. no podías Y comer después de dinero. salir de ahí podía hacer otra cosa, podría trabajar, pero ahí adentro lo que necesitaba era comida. ¿El cruce Sí, de la selva fue cuántos días? 5 días. 5 días. Sí, creo que me lo dijiste al principio. Sí, ¿Valió la pena? sí. ¿Está con- Si lo volvería a hacer, no me lo pregunten porque no sé. No. No, yo creo que sí. Sí, ¿tú crees? Sí, ¿Qué es lo próximo en tu vida? poder viajar a mi país. Sí. ¿Crees que lo puedas lograr o lo ves difícil? Pues lo veo en duda ahorita con cómo están las cosas al nivel de la política, pero espero que sí, tengo fe que sí. O sea, ¿cómo viajarías? Porque creo que no hay vuelos directos de aquí para allá. Creo que tienes que Creo que hacer. tengo que llegar a Colombia, Y de ahí, Venezuela. pero cuando llegas allí, puedes tomar otro avión o puedes ir No estoy segura. no. Ahorita no estoy segura. Tus hijos, ¿cómo? Me imagino que sí los has visto, aunque sea por Sí, siempre los veo por videollamadas, siempre, todos los días, de hecho. todos los días. Sí, ¿Qué sientes? veo la evolución, pues mi hija la dejé con el cabello chiquito, más pequeñita, y ahorita está más grande, ya está yendo al kinder, como le decimos en Venezuela. ¿Cuándo piensas que los podrías traer? ¿O eso está fuera del No panorama por está el fuera de momento? mi sueño, pero sí es de mi alcance por los momentos, por tema de documentos y bueno, también de dinero, ¿no? Pero pronto, no sé, no sabría decirte cuánto porque sé que tendría que viajar varias veces a Venezuela antes de poderlos traer. ¿Y qué le dirías a una persona que está pensando hacer eso? O sea, cruzar en estos momentos es mucho más difícil. Creo que entran bien poquitas, no como cuando. Bueno, no eh, sé ni siquiera si todavía siguen haciendo esa travesía. No, creo que hay gente que la hace, pero creo que ya no están cruzando a los Estados Unidos y creo que son poquitos los que cruzan, porque básicamente la frontera está cerrada. Sí, yo creo que ahorita ya sí dices que son menos, imagínate, si había tanto peligro con tanta cantidad de personas, ahora yo creo que debe ser el doble. Hace, diría yo, como 2 años atrás, que fue cuando, 2 años quizás más, venían muchas caravanas de gente y ya tenían miedo porque ya el presidente había dicho que iba a cerrar Así es, y se adelantaron muchos y se quedaron muchos sí, correcto. y su sueño era llegar a los Estados Unidos. No, y de hecho estuvo cerrado un tiempo, hubieron muchísimas personas que se quedaron en México un tiempo, aproximadamente como unos 5 o 4 meses, porque tengo personas conocidas que lo vivieron y que después volvieron a abrir nuevamente el paso y pudieron pasar. Pero de igual manera sí hubieron muchas personas que se quedaron con la esperanza de poder pasar y no pudieron pasar. Me dijiste que estás contenta de estar aquí.
estás construyendo algo nuevo. Así es, ¿Qué estás construyendo? mi hogar, ¿Crees que este es el final o solo el comienzo? el comienzo, El comienzo. así. Con esto, amigos, los dejo. No se olviden de darle a la campanita, a suscribirse, que es gratis. Y nos vemos en una próxima con otra historia más. Nos vemos. Bye. Fuera del nido.